Así como hemos venido trabajando, chicos, sí, como venimos trabajando la clase anterior, igual de repente me salgo y empiezo a preguntarles, ¿no? Listo, iniciemos, por favor. Ya. Sí se ve ahí, ¿no es cierto? Ya. Ya, a ver, ahora sí iniciemos. A ver, recordémonos un poquito de lo que habíamos visto en la semana, en la clase anterior, perdón. Sí, recordémonos un poquito. A ver, habíamos mencionado que la ecuación contable era una herramienta, ¿sí? Que nos facilitaba definir una igualdad bajo los elementos de la ecuación, que en este caso eran el activo, el pasivo, el patrimonio. ¿Sí? Y habíamos mencionado que dichos elementos tienen una característica o tienen características de reconocimiento, ¿no? Estas características de reconocimiento del activo, por ejemplo, son que el activo se considera como tal siempre y cuando sea un recurso que controle la empresa, que sean cómo es que estos recursos permitan obtener beneficios económicos futuros, ¿sí? Que su valor sea generado, su importe sea generado en relación a la confiabilidad. Asimismo, habíamos visto la parte del pasivo, donde que mencionaba que el pasivo son obligaciones las cuales requerían que su cancelación sea por medio de la salida de recursos con los que cuenta la empresa. Habíamos visto también la parte del patrimonio, donde que decía que el patrimonio no tenía un reconocimiento directo, pero sí se lo podía calcular mediante la diferencia entre el activo menos el pasivo. Pero que dándole una característica considerable al patrimonio, se le denotaba como el derecho de propiedad de la empresa. ¿Sí? En el ejercicio que vamos a desarrollar, chicos, hay que considerar muchos de los datos que a veces nos indican, ¿sí? Hay que considerar que primero para iniciar la ecuación contable hay que empezar por el reconocimiento. Entonces, recordémonos un poquito cómo era la ecuación contable. ¿Sí? La ecuación contable está compuesta por el activo igual al pasivo más el patrimonio. Donde que en esta empresa XYZ, sí, donde que esta empresa XYZ nos menciona que cuenta con ciertos recursos en los que da por indicado de que cuenta con dinero en efectivo, dinero depositado en cuenta corriente, escritorios, sillas y archivadores. Ahora, reconozcamos los chicos ya. El dinero es un recurso. Este recurso, como forma parte de la empresa, se lo considera como controlado por ella, ¿sí? Entonces vamos a empezar. En el caso del dinero en efectivo, según el ejercicio menciona que tiene $12,000. Si digo que le genero el reconocimiento, ¿sí? Y que es un recurso que está controlado por la empresa, ¿a qué elemento pertenece, chicos? Al activo. Al activo, por un valor de $12,000. $12,000. También menciona que tiene un dinero en el cual no tienen efectivo dentro de la empresa, sino menciona que tiene un dinero el cual se encuentra depositado en una cuenta
corriente en una institución financiera. Ahora, tal vez a ustedes aquí para poderlo reconocer se les va a hacer un poquito difícil, tomando en consideración que dice que los activos son los recursos con los que genera control sobre ellos, ¿no? O son recursos controlados por la empresa. Ahora, el dinero depositado en cuenta corriente significa que la institución o la empresa, perdón, la empresa, sí, para poder generar un respaldo de dicho dinero, que no corra riesgo. Comúnmente las empresas lo que hacen es crear cuentas en instituciones financieras. ¿Sí? Incluso esto de crear cuentas va a facilitar que sus fondos, aparte de que estén resguardados, sean utilizados de forma inmediata o a su vez sirvan para generar pagos. En este caso, como les menciono, las instituciones financieras brindan servicios, los cuales dan el servicio de guardar o cuidar el dinero con el que cuentan las empresas o las personas naturales. Sí, en este caso, esta empresa dice que se siente respaldada tener una cantidad de dinero, sí, en la institución financiera. Pero quien va a controlar dicha cuenta es la empresa. Sí, aunque esté esa cuenta fuera de la empresa y está bajo otra institución, sí, no significa que no sea un recurso que no va a poder ser controlado, tomando en consideración que como es cuenta de la empresa, la única que puede dar uso de dichos fondos o movimientos va a ser la empresa. Sí, entonces igual sigue manteniendo control sobre dicho recurso, ¿no? En este caso, el dinero depositado en cuenta corriente se llama bancos para la definición de la partida contable. Ahora, una vez reconocido, ¿a dónde pertenece? ¿A qué elemento pertenece? Al activo. Al activo. ¿Por qué valor? $25,000. Por $25,000, correcto. Vamos con la siguiente. Sí, vamos con la siguiente. Dice que la empresa adicional a eso cuenta con un valor designado en muebles, donde que están inmersos escritorios, sillas y archivadores. Estos bienes, sí, son tangibles, son bienes que permiten o ayudan a que se facilite los trabajos que se desarrollan en el área administrativa. ¿Sí? Comúnmente los escritorios, las sillas, los archivadores los mantienen en oficinas. Entonces, pero es un recurso que controla la empresa. ¿Sí? Es un recurso que está bajo el control de la empresa. Y me permite también obtener beneficios en un futuro. ¿Por qué? Porque mientras la productividad genere crecimiento en el área que sea, siempre va a permitirme obtener beneficios económicos. Entonces, en el caso de los escritorios, sillas y archivadores, chicos, ya dan definiendo las características a qué elemento pertenece. ¿Activos? Correcto, al activo. ¿Por qué valor? $5,000. $5,000. ¿Sí? Verán que estamos en la parte inicial, nada más. Ahora, la empresa ya no dice, en este momento acaba de determinar que solo la empresa, o sea, acabamos de determinar que solo 3 elementos o solo 3 recursos cuenta la empresa. Entonces vamos a suponer que esta empresa recién se está generando su creación. Sí, recién esta empresa genera su creación. Ahora, tomemos en consideración que esta empresa, como es recién nuevita, se supone que sus recursos que están bajo el control de ella, se los obtuvo de alguna forma, y eso es lo que vamos a reconocer posteriormente. En este caso, nos menciona que el total del activo es ¿de cuánto será, chicos? $42,000. $42,000, ¿sí? Entonces, el total del activo es $42,000. Ahora, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que queremos saber posterior al reconocimiento del pasivo y el patrimonio? ¿Qué es lo que queremos denotar? Chicos.
del activo. ¿Qué es lo que queremos identificar con el reconocimiento del pasivo y patrimonio? Estoy apagada el micrófono. No. A ver, chicos, ¿qué es lo que queremos reconocer? Ya dice que tenemos una totalidad del activo de 42,000. De pronto las obligaciones que contiene la empresa también y las propiedades ya Ya, vienen queremos también. saber cuánto de los 42,000 es propio y cuánto es Obligaciones pendientes. obligaciones o es ajeno. Sí, expresémonos en las palabras que son más cotidianas. Sí, entonces en este caso queremos saber eso. ¿Cómo sabemos? Reconociendo el pasivo y determinando el patrimonio. En este caso, el ejemplo me da aquí que tenemos 2 préstamos en la institución denominada Banco de Loja, donde que define que prácticamente tiene 2 valores obtenidos de dicha institución financiera, 2 valores por préstamo. El uno de 2,000, perdón, y el otro de 8,000. En el caso de $2,000, por ser un valor pequeño, se lo considera a corto plazo, ya que puede ser pagadero en menos de un año. Y en el caso de los $8,000, por ser un valor un poco más elevado, se lo considera como largo plazo, tomando en consideración que sus pagos serán mayores a un año. ¿Sí? En conclusión, al reconocer un préstamo, primero, ¿qué es? Es una obligación. Ya habíamos mencionado que el pasivo decía que era una obligación. En el caso de el préstamo, señores, ¿en dónde le pondríamos? En la ecuación contable. En el pasivo. En el pasivo. Sí, en el pasivo. ¿Por cuánto? Por el valor de 10,000. Por el valor de 10,000, correcto. ¿Sí? Ahora, a ver, ahora, ya aquí hasta aquí ya se termina la ecuación inicial con la que genera la creación de la empresa. Ahora, aquí no me da ningún patrimonio, ¿sí? Suponiendo, chicos, o se supone, ¿sí? Que el patrimonio no tiene características de reconocimiento. ¿Cómo es que se calculaba al patrimonio? A la acción de la resta del activo menos del Activo menos pasivo. Correcto. ¿Sí? Que en este caso es de 52. 32,000. 32,000. ¿Sí? 32,000. ¿Sí? En conclusión, obtenemos los valores de la ecuación contable. Ahora sí, cualquiera de ustedes, chicos, indíquenme. ¿Ustedes qué observan ahí? En estos valores marcados con verde. ¿Qué es lo que observan ustedes? ¿Qué han logrado determinar? Que tenemos un patrimonio de 32,000, que es propio de la empresa. ¿Ya? ¿Qué más? Que hay ganancias. Ya. Verán que digo que recién se está creando la empresa porque no existe ninguna operación o movimiento económico o hecho económico. Que la empresa al momento se encuentra en una buena situación. Bueno, también podemos pensar eso denotando los valores. ¿Qué más? ¿Qué denotamos en eso que está marcado con verdecito, chicos? Que según la ecuación está cuadrado tanto el activo como el pasivo. ¿Ya? Ya, bueno, he escuchado algunas conceptos que ustedes le han dado o han definido a los valores que están aquí marcados con verde. ¿Qué es lo que identifico yo? Sí, ¿qué es lo que identifico yo, chicos? ¿O qué visualizo yo con estos valores? Visualizo que el valor total del activo, quienes están inmersos dentro de recursos que son controlados por la empresa,
es decir, $42,000 de los activos. En conclusión, esta ecuación está describiendo que de los 42,000, está describiendo que de los $42,000, 10,000 son mediante obligación, obtenidos mediante obligación, los 42,000. Mientras tanto, la diferencia, es decir, los 32,000, fueron generados, estos recursos fueron generados con derechos de propiedad. Es decir, que de 42,000, 10,000 son ajenos y 32,000 son propios. ¿Estamos? Sí. Ya. Sigamos, por favor, ya. Sigamos. A ver, entonces habíamos mencionado que esta ecuación contable lo que me demuestra es que del total de $42,000 que tengo en el activo, cuento con $10,000 que son ajenos, esos recursos que estoy controlando, que es del valor de 42,000, 10,000 son ajenos y 32,000 son o tienen derecho de propiedad, son propios o tienen derecho de propiedad la empresa. Sí, ahora, ¿de dónde nacen estos 32,000 chicos? Cuando se crean las empresas, cuando se inician su creación, ¿sí? Las empresas siempre inician con el aporte, participación o o recursos con los que aportan los socios, accionistas, aportantes o partícipes, ¿sí? El patrimonio cuando crean una empresa, chicos, está considerado que este se forma por el aporte que dan los accionistas, socios, partícipes o aportantes, ¿sí? Esto nosotros ya habíamos visto. ¿Cuándo vimos, chicos? Cuando vimos la clasificación de las compañías. Ahí habíamos mencionado de que una compañía, según el tipo de compañía, se formaba su capital con la aportación, según el tipo de partícipes que tuviera cada una de ellas. En este caso pueden ser socios o accionistas, ¿sí? Ahora, se considera, ¿no? Se considera que estos aportes son por parte de ellos, los 32,000. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo la ecuación contable, ¿sí? La empresa no se queda ahí. La empresa no se estanca solo con su creación. El fin o el objetivo o la finalidad de una empresa es que se genere el principio de negocio en marcha y que se genere la información durante un ejercicio económico, periodo económico, ¿sí? ¿Qué es? O recordémonos un poquito de lo que era negocio en marcha. A ver, chicos, voy a dejar de compartir y voy a preguntarles a ustedes, ¿qué era negocio en marcha? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el negocio en marcha? A ver, Yesenia. Dicen que puede seguir en funcionamiento para futuro. Ya, decíamos, ya, estamos bien, Samara. Nosotros habíamos mencionado que el negocio en marcha era, sí, que se proyecte la empresa a generar operacionalidad para que en estas operaciones se denote la continuidad. Y hablábamos de los estados financieros, ¿se recuerdan? Decíamos que los estados financieros se tienen que presentar y que su información tiene que ser de manera continua, es decir, que sean presentados de forma permanente dentro de las empresas. ¿Cuándo se puede presentar los estados financieros? Siempre y cuando haya operacionalidad, es decir, que hayan hechos económicos, que hayan actividades económicas o como le conocemos nosotros los contadores, las transacciones, que haya transacciones. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces dice, una empresa no se estanca solo con crearla, sino tiene que haber operación, tiene que haber operacionalidad. Ahora, yo menciono que la información financiera tiene que ser presentada siempre de dicha operacionalidad, tiene que generar información que será presentada durante un periodo económico. ¿A qué se refería
El principio de ejercicio económico o periodo económico. A ver, respóndame, Darwin. ¿A qué se refería el principio de periodo económico o ejercicio económico? Darwin Chela, responda. A ver, vamos de nuevo con Samara, porque Darwin no quiere. A ver, ya, démosle chance Una a Darwin. acción que realiza una empresa, No. periodo económico o una... ¿Cómo? Verán clarito, dice periodo de económico. Ah, Ya, a ver, vamos, démosle paso a Samara que levantó la manito, ya. A ver, Bueno, cuando yo estaba estudiando me decían que era al inicio de un año. ya. A ver, un periodo económico se refiere a un Y al tiempo final. establecido. Sí, es un tiempo establecido y esto se llama periodo económico. Y ese periodo económico encierra varias operaciones, ¿sí? Lo que les decía, eso encierra, ese periodo económico encierra lo que comúnmente conocemos los contadores como transacciones, ¿sí? El periodo económico común de presentación de información está desde dónde a dónde. A ver, eso sí les di también. ¿Desde qué hasta dónde está vinculado ese tiempo para la presentación de información? A ver, Andrea. A partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año, En curso. el año en curso. Correcto, ¿sí? Eso se llama periodo económico o ejercicio económico. Ahora, chicos, no con esto quiero decir que no se pueda presentar en menor tiempo, ¿sí? O en un menor periodo económico la información. Sí, esto se debe considerar, debe considerar la empresa la presentación. Puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral, pero no puede excederse del año. Eso no más, ¿sí? Hay que recalcar que no se puede pasar del año. Por ejemplo, no puedo presentar la información financiera al año 3 meses, porque ya no me va a servir para nada esa información. Se supone que la información siempre tiene que estar actualizada, ¿sí? Y la empresa se actualiza siempre hacia un cierre de un año al otro. Entonces, no puede presentar más allá del tiempo determinado como periodo económico común, ¿sí? Odalis, apague el micrófono. Ya, entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Sí, vuelvo a compartir. A ver, entonces, chicos, les mencionaba, ¿no? Que comúnmente las empresas no son creadas solo para mantenerse ahí, sino se supone que su finalidad es generar el principio o aplicar el principio de negocio en marcha en un periodo económico. ¿Sí? Ahora, dichas operaciones o movimientos o la operacionalidad de una empresa, ¿sí? Genera variaciones, ¿sí? Hace que estas operaciones o hechos económicos empiecen a generar cambios en los elementos de la ecuación contable, ¿sí? Yo decía que les había mencionado en la clase anterior que prácticamente los elementos, ¿sí?, de la ecuación contable varían por diferentes aspectos. Habíamos visto que en las empresas o en los diferentes tipos de empresas desarrollan varias actividades y esas actividades que desarrollan forman parte de la operacionalidad, como por ejemplo, en las empresas comerciales decíamos que se compra y se vende, operación. Operaciones. En las empresas industriales, comprar, fabricar, vender, operaciones. En las empresas de servicios, comprar insumos o servicios que sirvan para la fabricación de un servicio que brindan un cliente mediante una venta de un servicio. Para las empresas agrícolas decíamos que en este caso compraban insumos como semillas, compraban fertilizantes, abonos, sembraban, cosechaban y vendían dichas cosechas. Y así realizaban las actividades las empresas. Pero esas actividades, esas operaciones que vienen desarrollando, ¿sí?, aparte de las ventas y de la adquisición de los servicios de consumo o a su vez para ser recuperados, ¿sí?, todos ellos forman parte de la operacionalidad de las empresas. Y estas operaciones hacen que se
genere movimientos de incremento y decremento dentro de cada uno de los elementos, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Los movimientos más comunes, ¿sí?, que una empresa incurre son 6, ¿sí? Son 6 variaciones que incurren las empresas, bastante común son estos movimientos dentro de las empresas, ¿no? Entre ellos les había mencionado que tenemos el incremento del activo y el patrimonio, la disminución del activo y pasivo, el incremento del activo, pasivo y disminución del activo, el incremento y disminución del activo y la disminución del activo y disminución del patrimonio, y el incremento también del activo e incremento del pasivo. Ahora, estas son las más comunes, les hablaba, ¿no? Hay otras variaciones, ¿no? Hay otras variaciones que existen dentro de las, dentro de las empresas que generan operaciones y cambian los elementos o varían los elementos. Pero en este caso solo les voy a dar las 6 más comunes. Ahora, vamos a ir desarrollando cada una de ellas, ¿sí? Según las operaciones que se hayan considerado en esta empresa o que se hayan ejecutado en esta empresa. Vamos a iniciar con la parte, con el literal A. Vamos a iniciar con el literal A, ¿ya? Yo les voy a ir dando lectura y ustedes me van a ir también diciendo, chicos, ¿ya? Porque esto es una actividad colaborativa. Tomemos en consideración que es un taller en el cual no solo participo yo, sino ustedes también, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Partiendo de la información del estado de situación financiera, es decir, de esto de aquí, partiendo de haber definido la ecuación contable, ¿sí? Vamos a empezar ya con la operacionalidad. Dentro de la primera operación que vamos a desarrollar, dice que se va a generar un efecto de incremento en el activo y de incremento en el patrimonio, ¿sí? Donde se desarrolla la siguiente operación para generar esta variación. Y dice lo siguiente: se admite un nuevo socio en la empresa. Se admite un nuevo socio en la empresa, quien aporta un vehículo en $12,000. ¿Sí? A ver, chicos, dice, esta operación va a generar un incremento en el activo y un incremento en el patrimonio. Si decimos eso, chicos, ¿cuáles son los elementos que van a tener variación? El activo y el patrimonio. El activo y el Activo y patrimonio. patrimonio. Correcto, el activo y el patrimonio. ¿Qué va a pasar con el activo? Aumenta. Incrementa. Incrementa. Correcto. Sí, incrementa. ¿Incrementa en qué valor? $12,000 En $12,000 mediante un Vehículo. vehículo. Correcto, chicos. Correcto. Dice que un socio X o una persona X viene a la empresa y dice, ¿sabe que yo quiero pertenecer a la empresa? Yo veo que ustedes no tienen un vehículo y quiero aportar un vehículo para que ustedes puedan utilizarlo. Sí, pero yo quiero formar parte de la empresa. Sí, yo les había mencionado, aquí no dice capital 32,000 porque así debería decir, pero aquí lo calculamos de forma empírica solo porque nos menciona eso la ecuación contable, que el patrimonio es obtenido de la diferencia entre el activo y el pasivo, pero yo les había mencionado aquí que estos 32,000 se considera el aporte de los socios, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en esta transacción. Asimismo existe un aporte de un socio, un aporte en el cual genera derecho de propiedad para la empresa, porque esto no estamos pagando, este vehículo nosotros no estamos pagando con dinero que tenemos en la empresa, no. Vino alguien, un socio X, vino, aportó un vehículo, pero ahora ese socio integra o forma parte del capital de nuestra empresa. Sí, es decir, que incrementa los derechos de propiedad. ¿Sí? ¿Y esos derechos de propiedad en dónde es reconocido? ¿En qué elemento? El patrimonio. En el patrimonio. Entonces, ¿qué se suscita con el ingreso del vehículo? Se suscita también el incremento del capital.
o del patrimonio. ¿Estamos? ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. ¿Ya? Sí. Si ustedes se dan cuenta, en el momento en que se genera la sumatoria por el incremento del ingreso del vehículo y por el incremento del derecho de propiedad para la empresa, ¿sí? Se genera un cambio en el activo y se genera un cambio en el patrimonio en incremento, es decir, 42,000 más 12,000 nos dio un nuevo valor de 54,000. ¿Qué pasó con el pasivo? Se mantiene. Se mantiene porque en esta operación no interviene el elemento pasivo. Y se ha generado un incremento de 32,000 a 44,000 en el patrimonio. Lo que dice acá, miren, en el literal A dice, vamos a ver un incremento del activo y un incremento del patrimonio. Y hemos visto. Vamos con la siguiente. Sí, quiero alcanzar a darles esto porque con esto van a poder hacer la tareita. A ver, vamos con el literal B. En el caso del literal B dice que existe otra variación donde que interviene el activo y el pasivo, pero en este caso ya no incrementa, sino genera una disminución. ¿Sí? Genera una disminución del activo y una disminución del pasivo. Y la operación o transacción dice lo siguiente. La empresa cancela mediante débito bancario $2,000 del préstamo bancario. Aquí se contradice, pero bueno. La empresa cancela mediante débito bancario $2,000 del préstamo bancario. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que la empresa va a dejar de controlar ¿cuánto? $2,000. $2,000. ¿Qué significa que va a pasar con el elemento activo? Va a Va a disminuir. disminuir. Va a disminuir, correcto, va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no vamos a controlar lo que teníamos, ¿se acuerdan? En la cuenta bancos teníamos 25,000. Como nos realizan un débito bancario, ahora ya no vamos a seguir teniendo esos 25,000 bajo nuestro control, sino menos $2,000, porque estos 2,000 me van a servir ¿para qué dice? Para pagar las obligaciones del banco. Para pagar- Exactamente, para poder pagar el préstamo bancario. Entonces, chicos, ahora ya no vamos a deber 10,000. ¿Cuánto vamos a deber? 8,000. 8,000. Si pagamos Ocho. los 2,000. 8,000. Correcto, chicos. Entonces, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa? Que aquí hay una disminución del préstamo bancario. En conclusión, hay una disminución del pasivo por el pago realizado. ¿Sí? Y aquí confirmamos lo que dice, ¿se acuerdan? En el reconocimiento, criterios de reconocimiento de las obligaciones. Aquí estamos ratificando con esto. ¿Qué decía que eran los pasivos? Que eran obligaciones que mantenía la empresa, la cual para su cancelación generaba la salida ¿de qué? De los recursos que posee la empresa. Miren. ¿Sí? Entonces, miren que está ratificando aquí la información que se les ha dado. Entonces, chicos, ¿qué ha pasado en conclusión con esta operación? Se ha disminuido el activo en $2,000 y se ha disminuido la deuda que teníamos de 10,000 en 8,000. ¿Qué pasa con el patrimonio? Se mantiene. Se mantiene. Correcto, se mantiene. Vamos con el siguiente literal, ¿sí? La siguiente operación dice lo siguiente. En la empresa se puede generar una variación en el elemento activo, pasivo y activo otra vez, ¿sí? En este caso va a generarse un incremento y disminución del activo y se va a generar un incremento del pasivo con esta operación. Es decir, va a haber una variación interna y una variación externa. ¿Qué es una variación interna? Es cuando existen dos o más movimientos en el mismo elemento. ¿Y cuando es una variación externa? Es cuando intervienen dos o más elementos, ¿no? En este caso va a generarse un incremento y decremento en el activo y un incremento en el pasivo. Y la transacción dice lo siguiente.
¿Sí? Aquí está la transacción, chicos. Vamos leyendo con ustedes. Dice, la empresa adquiere un terreno. La empresa adquiere un terreno en $40,000. Este terreno es cancelado con $5,000 mediante un cheque. Y la diferencia se financia mediante un préstamo en el Banco de Loja a 1 año plazo. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa? Que vamos a adquirir un terreno, mismo que tiene un valor de 40,000. Es decir, ¿qué va a pasar con el activo? Entra una cuenta Incremento. Incrementa, porque adquirimos un nuevo recurso, el cual va a estar bajo el control ¿de quién? la empresa. De la empresa. Pero ahora, una vez adquirido el terreno, se supone que tenemos que pagar por dicho bien. ¿No es cierto? Tenemos Sí. que pagar por dicho bien. Ahora, dice la empresa que solo cuenta con $5,000 para pagar. Sí, sí cuenta con más, vemos que sí cuenta con más, pero estaría mal en que pague todo porque se quedaría sin liquidez. ¿Sí? Por lo tanto, dice que la empresa cancela solo $5,000 y que la diferencia se saca un préstamo en el Banco de Loja para terminar de cancelar dicho dicho recurso que se integra a la empresa. En este caso, chicos, ¿qué se va a generar aquí? Si dice que solo cancelo 5,000 con cheque, tomarán en consideración que la cuenta corriente es una cuenta que se mantiene en una institución financiera, la cual se hace uso de dichos fondos mediante el retiro por medio de una tarjeta en el cajero, o a su vez se puede hacer uso de dichos fondos por medio de la emisión de un cheque en cuentas corrientes. Hay otro tipo de cuentas también en las instituciones financieras. Bueno, esto ya hemos de ver. Ya, entonces si dice aquí que cancela mediante un cheque, ¿qué va a pasar con la cuenta corriente, chicos? Disminuye. Va a disminuir. Va a disminuir, por lo tanto, disminuye en efecto el elemento Activo. activo. ¿Sí? Listo. Ahora dice, la diferencia a la inmobiliaria, yo le digo que le voy a cancelar tomando en consideración que un financiamiento de un préstamo. Un préstamo. Y cuando hablamos de obligaciones o préstamos, ¿en dónde están inmersos esas variaciones? ¿En qué El pasivo. En el pasivo. ¿Pero qué va a pasar con el pasivo, chicos? Incrementa. Se va a incrementar. Correcto. ¿Qué va a pasar con el patrimonio? Disminuye. El patrimonio Aumenta. aumenta. ¿Qué va a pasar con el patrimonio, chicos? Si se supone que estamos utilizando fondos que ya aportaron los socios. Miren, aquí teníamos 32,000 de recursos propios, que estos fueron aportados por los socios. Ahorita lo que estamos utilizando son recursos del activo para pagar una parte y en otro nos estamos endeudando. Por lo tanto, en el patrimonio, ¿qué va a pasar? Que igual. ¿Sí? Se No hay mantiene. ningún movimiento, no se genera ninguna variación, chicos, ¿sí? Porque estamos utilizando dinero que fue aportado ya por los socios previamente, cuando se creó la empresa. ¿Sí? Entonces aquí no hay ningún movimiento en patrimonio. Si nosotros vemos en base a la sumatoria realizada, ¿qué pasó, chicos? Aumenta activo y pasivo. Aumenta y disminuye el activo. Si ustedes se dan cuenta, aumenta y disminuye el activo. ¿Y qué más dice que pasa? Incrementa el pasivo. Incrementa el pasivo. Correcto, entonces cumple, miren la variación que menciona el literal C, ¿no? Sí. Vamos con el literal D. Vamos con el literal D. Dice que hay operaciones que generan variaciones o cambios en el elemento del activo. Pero este incremento y esta disminución del activo va a ser interno, ¿sí? También hay variaciones y cambios internos. Regálenme un segundo.
Ya, a ver, chicos. Sigamos, yo les había mencionado que existen variaciones internas y existen variaciones externas. Nos acabamos de encontrar con una variación interna, es decir, que se desarrolla en el mismo elemento, ¿sí? En este caso dice que se va a generar una variación donde que incremente y disminuya el activo a la vez, ¿sí? Incremente y disminuya. Es decir, que vamos a ver una variación interna. ¿Sí? En este caso, la transacción o operación dice lo siguiente, para que se dé esta variación. Dice, se adquiere, ¿sí? Se adquiere un equipo de computación por $800. Mismo que se va a cancelar con un cheque. Ahora, chicos, razonemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el activo? Va a Incremento. aumentar. Aumenta. ¿En cuánto? 800. En 800. Y también Disminuye. disminuye en 800. ¿Sí? Aumenta en 800 y disminuye en 800. ¿Sí? ¿Por qué aumenta y disminuye en 800? Porque lo único que hace es adquirir, pero no con préstamo, ni con el aporte de algún socio, no, sino con dinero con el que contaba cuando tenía al inicio de la empresa, sí, al inicio de la creación de la empresa, en la cuenta corriente. En este caso, la variación se va a dar de forma interna, la cual no va a generar ningún cambio en los valores del activo, pasivo o patrimonio. ¿Sí? ¿Y por qué no genera cambio? Porque es como que dentro del activo se le está dando un intercambio. Es decir, por una computadora, entrego un dinero. Por ingresar una computadora a la empresa, entrego un dinero. Esto se hace normalmente en una compra en efectivo. ¿No es cierto? En una compra en efectivo se da esto. ¿Sí? Donde que haya un movimiento interno dentro del activo. Aquí lo que menciona esta operación es que se compra un computador, pero se paga en cheque. ¿Sí? Se compra un computador y se paga en cheque, es decir, solo hay un intercambio. Deja de controlar los recursos dinero de la cuenta corriente de la empresa por empezar a controlar ahora un recurso denominado equipos de cómputo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Yo creo que no. ¿No? Estamos claros, esperemos que sí. Vamos con el siguiente literal. Vamos con el literal E. ¿Sí? Dentro del literal E dice que hay otro tipo de variación. En este caso, esta variación va a ocasionar que se afecte el activo y el patrimonio, donde que va a disminuir el activo y a disminuir el patrimonio. ¿Sí? En este caso, chicos, antes de seguir con el literal E, ¿qué va a pasar con el pasivo y el patrimonio de la transacción D? Se mantiene. Se mantiene. No, aquí me olvidé de preguntarles. Se mantiene, porque no hay ninguna afección o movimiento de estos elementos. Sí, ahora sí, sigamos con el literal E. Dice que vamos a encontrar una variación donde que disminuye el activo y disminuye el patrimonio. ¿Por qué? Porque la transacción dice lo siguiente. Un socio de la empresa decide retirarse, en el cual él tenía aportado un capital de $5,000, ¿sí? Pero ya por inconformidad o no sé por qué razones el socio decide retirarse. Y la empresa, ¿qué obviamente tiene que hacer? Entregarle los recursos con los que ingresó cuando se creó la empresa, ¿no es cierto? Porque no creo que el socio diga, me retiro y dejo nomás el dinero aportado, no creo, ¿no es cierto? Entonces, él se va con lo que vino, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar? Si sale un socio con su capital, ¿qué va a pasar con el activo? Disminuye. Va a disminuir. Disminuye, verán que está emitiendo un cheque, aquí dice clarito, se entrega un cheque, entonces sale bancos o disminuye en la cuenta corriente por un valor de 5,000. $5,000.
¿Qué estamos perdiendo, chicos? Patrimonio. Estamos perdiendo parte de nuestro derecho de propiedad, de nuestro patrimonio. ¿Sí? Porque le estamos perdiendo a un socio. Es decir, que ahora nuestro capital ya no va a ser de 32,000. Ya no va a ser de 44,000, porque también tuvimos el ingreso de un socio. ¿Sí? Ya no va a ser de 44,000. Actualmente va a disminuirse en cuánto nuestro capital. Se va a disminuir en 39,000. 39. 39. en 39,000. Mire. ¿Sí? Porque teníamos 44,000 en capital. Como sale un socio con $5,000, ahora solo queda un valor de 39,000. Pero esa salida de un socio hizo que dejemos de controlar los recursos que teníamos dentro de nuestra cuenta corriente en la institución financiera, ¿verdad? Hasta aquí estamos. Ya. Ahora chicos, vamos a considerar, sí, vamos a considerar una nueva transacción. Ahora, antes, ¿Qué fue la verdad? Creo que sí, se le salió de la reunión. ya me encontraron con el chupete en la boca. A ver, chicos, se me fue el internet. Mientras regresaba el internet, aproveché un poquito endulzando la boca, que mi hija me va regalando un chupete. Ya, mil disculpas, se me salió, no sé qué pasó con el internet. Ya, ¿hasta dónde me quedé? El literal F creo que La yo. disminución del activo y disminución del Literal pasivo. En esta transacción mismo nos quedamos, ¿no? En la literal E. Sí terminé de explicar porque ni me di cuenta que seguía hablando y después vi que se comenzó a cargar el internet. Sí, hasta aquí terminé explicando, chicos, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. Ya. Regresa. Ya, vamos entonces ahora sí con el literal F. Lo que les mencionaba, que estaba creo hablando, era que les decía que existe, hay que tomar en consideración que siempre la ecuación cuadre o que tenga esa igualdad, ¿no? Nosotros con los contadores le conocemos como el cuadro, el típico cuadro, pero en la ecuación contable siempre tiene que haber una igualdad, es decir, siempre hay que considerar de que el activo sea igual al pasivo más el patrimonio. Y hasta ahorita nos hemos dado cuenta que sí está generando dicha sumatoria, ¿no? Y que está dando el valor de igualdad con el activo. Ahora sí vamos con el literal F. En el caso del literal F dice que en cambio este cambio o esta variación va a generar que en el elemento activo incremente su recurso, su valor, y que incremente también el pasivo, ¿sí? Ahora dice, la transacción dice lo siguiente, o la operación dice lo siguiente, la empresa adquiere mercadería a crédito por $10,000. La empresa adquiere mercadería a crédito por $10,000. ¿Sí? Esta operación lo que nos está diciendo es que en el caso del activo va a tener un incremento, ¿sí? ¿Por qué? Porque adquiere nuevos bienes que van a mantener que va a mantener la empresa bajo su control, ¿sí? En este caso, ¿cuánto incrementa? 10,000. $10,000 en mercadería. Pero dice que no va a pagar la empresa porque no tiene plata o porque, bueno, no tiene las condiciones de pago. ¿Qué espera qué espera esta empresa? Adquirir una obligación. Adquirir una obligación, correcto, es decir, porque que está considerando endeudarse para adquirir esta mercadería, ¿sí? Pero ¿quién comúnmente nos presta la mercadería? El denominado. Ahí tengo algunas personas que trabajan. ¿Cómo les llaman a ustedes a los que les traen la mercadería? proveedores. Proveedor. Proveedores, correcto. Sí,
Ellos son las instituciones que prácticamente nos facilitan muchas de las veces la mercadería que es considerada para la venta. ¿Sí? Tomando en cuenta que el proveedor es quien nos conoce y nos facilita de esa manera, ¿no? Ahora, en este caso no nos estamos endeudando con una institución financiera, no nos estamos endeudando con una persona en particular, nos estamos endeudando con la institución o una empresa que nos facilita los bienes que son considerados para la venta, denominado mercadería. ¿Sí? Entonces, igual, ¿qué va a pasar con el pasivo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el pasivo? Aumenta. 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 Sí, aumenta. ¿Ya? Listo, entonces hasta aquí hemos terminado la primera parte. Si ustedes se fijan, chicos, en todo el ejercicio que hemos realizado ha habido diferentes tipos de movimientos, los cuales han ido generando o ejecutando ciertos cambios o variaciones en cada uno de los elementos, si ustedes se fijan, ¿sí? Esto se llama negocio en marcha, realizar operaciones, estar en constante operacionalidad. ¿Sí? Y esto comúnmente se da en un periodo económico. Claro, aquí estamos viendo 6 transacciones, nada más 6 operaciones. En las empresas esto se da a diario y se dan un montón, ¿no? Pero para considerar siempre que las empresas tienen que mantenerse con ese principio de negocio en marcha, ¿sí? Y eso va a generar que cada elemento varíe o cambie. Digamos. ¿Ya? Entonces continuamos. ¿Sí? Ahora, yo les había mencionado, ¿sí? En la clase anterior mismo, de que los movimientos comunes dentro de una empresa no son solo los generados por los elementos del activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Ya les mencioné que dentro de estos habían otros tipos de movimientos, como por ejemplo, lo bastante común que haya como operacionalidad era la venta. Y la venta era considerada como Ingresos. ingreso. Y también es bastante común que se adquiera bienes o servicios, posiblemente para el consumo o posiblemente para la recuperación. ¿Sí? Eso se llaman egresos. ¿Sí? Eso se llaman egresos, donde que esté inmerso el costo y el... Ay, caramba. ¿Dónde que están inmersos quiénes, chicos? Costo y gasto. El costo y el gasto, correcto, ya. Ahora, dice, entonces las operaciones no solo se dan tomando en consideración estos 3 elementos. Como ustedes ven aquí, en estas primeras operaciones hemos tomado en consideración solo los elementos activo, pasivo y patrimonio. Pero dice, no solo intervienen esos aspectos, el considerar el activo, el pasivo y el patrimonio para que existan variaciones, sino también se debe considerar los elementos que son bastantes comunes de uso de la empresa para la operacionalidad, en los cuales están inmersos el ingreso y el gasto. Sí, y las dos más comunes o los dos movimientos económicos más comunes tenemos 2, en donde que interviene el activo y el ingreso y en donde interviene el activo y el gasto, ¿sí? En el caso del primer literal dice que va a incrementar nuestro activo, pero también va a incrementar nuestro ingreso, ¿sí? En este caso, la transacción dice lo siguiente, se cobra en efectivo $400, se cobra en efectivo $400 por concepto de comisiones ganadas. Ahora, las operaciones más comunes de las empresas para generar ingresos era la venta, pero a veces también sí, las empresas tratan de obtener ingresos extraordinarios, ¿sí? O ingresos no operacionales que se llaman, que son ingresos que se obtienen por ciertos particulares, ¿sí? Que puede la empresa recaer, como por ejemplo, hay empresas que no venden su mercadería, aparte de que venden su mercadería, se dedican a vender la mercadería de otras empresas, ¿sí? Y por ello generan comisiones.
Hay empresas que se dedican a, que tienen su local comercial o su edificio, sí, es demasiado amplio donde que está ubicada la empresa. Y dicho edificio forma parte de la empresa, pero a veces no ocupa todo su espacio y considera que los locales, si en caso de tener más colocales u oficinas, se arrienden. Entonces también pueden llegar a obtener ingresos por arriendos, ¿sí? Entonces miren, las empresas también sí desarrollan operaciones extras, también no, o llamadas no operacionales. Entonces, chicos, en este caso aquí menciona lo siguiente, dice que la empresa ha comisionado, es decir, que le ha dado vendiendo algo de mercadería a otra empresa. En este caso, cobra por esa comisión $400. ¿Qué va a pasar con el activo? Incrementa. Incrementa, porque estamos cobrando en efectivo. ¿Sí? Incrementa. ¿Y qué va a pasar con el gasto? El gasto, con el ingreso. Con el ingreso. Ah, también incrementa. Incrementa. Sí, el ingreso incrementa. Yo que estoy en otra fiesta. Ya, incrementa también por la comisión ganada. Sí, por la comisión ganada. ¿Qué pasa con el pasivo, patrimonio y gasto? Eso se mantiene. No pasa nada porque no hacemos nada. Exactamente, se mantiene. Entonces, los movimientos prácticamente se van a dar solo en Activos, en el activo y en el ingreso. Correcto. En el ingreso y en el activo. Ya, vamos con la siguiente transacción. Sí, o siguiente operación. En el literal B dice lo siguiente. ¿Sí? Dice en cambio que aquí va a haber una disminución del activo y el incremento del gasto. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a generar el pago por un servicio de publicidad. Y este servicio de publicidad se supone que no vamos a recuperar, por lo tanto se considera un gasto. Servicio que va a ser pagado con un cheque. Por lo tanto, chicos, ¿qué va a pasar con el activo? Disminuye. Pero ¿y qué va a pasar con el gasto? Aumenta. Sí, aumenta. ¿Qué va a pasar con el pasivo patrimonio ingreso? No pasa nada porque No pasa nada, se mantiene. Correcto, chicos. ¿Ya? Ahora, aquí, chicos, aquí, ustedes tal vez me van a decir, Inge, pero se supone que el gasto reduce, ¿no? Porque usted había mencionado que los ingresos es algo positivo y los gastos es algo negativo, los cuales tienen que ser restados para generar un resultado, ¿no es cierto? Tal vez se les viene esa pregunta y me adelanto a esa pregunta en dar respuesta, chicos. Yo les había mencionado que el ingreso y el egreso forman parte del patrimonio, porque habíamos hecho un ejemplo de un repuesto. No sé si se recuerdan que habíamos hecho un ejemplo de un repuesto. Sí. Sí, ¿no es cierto? En el cual mencionábamos que a veces se genera un resultado positivo o un resultado negativo. Pero, ¿cómo se obtiene ese cálculo? Restando el ingreso menos el egreso. Entonces, normalmente el gasto se resta del ingreso, ¿sí? Normalmente se resta. Pero, chicos, si ustedes se fijan aquí, la matemática es sabia y la ecuación contable fue hecha por alguien que en realidad estuvo pensando en todos los aspectos matemáticos, ¿no? No solo contables, sino matemáticos. Y Lucas Paciolo menciona en su ecuación contable que prácticamente no se genera en el momento de la transacción, se genera un incremento del gasto, o sea, es decir, se genera el consumo del servicio mediante un incremento, ¿sí? Pero este debe ser restado al ingreso cuando se quiere obtener un resultado, ¿sí? Tomando en consideración que, considerando las reglas matemáticas, menos por más, ¿cuánto me da, chicos? ¿O más por menos? Menos. Entonces, en consideración, igual el gasto se resta. Miren,
Más por menos, ¿cuánto me da la final? Menos. Entonces, a la final, el gasto se resta. ¿Sí? Se resta ¿de dónde, pero? De los ingresos. ¿Sí? Ahora, para continuar con la explicación, ¿sí? Para continuar con la explicación, tomemos en consideración, chicos, que la información financiera se debe presentar en el aspecto en que, en forma separada, ¿sí? En un aspecto separado. Yo les había mencionado en la clase anterior que a veces la empresa obtiene resultados positivos y resultados negativos. Estos resultados positivos o negativos se obtiene del cálculo del ingreso menos del egreso. Dicho resultado, ¿dónde les dije que tenía que estar representado? Chicos, ¿dónde? Patrimonio. En el patrimonio. Tenía que estar representado en el patrimonio. ¿Sí? Ahora, tomemos en consideración, chicos, que cuando el ingreso es mayor que el egreso, es un resultado positivo. Y cuando el ingreso es menor que el egreso, el resultado es negativo. ¿Cómo se llama el resultado positivo? Se llama utilidad. Y cuando hay un resultado negativo, en cambio, se llama pérdida. ¿Sí? Pero esta pérdida o esta utilidad o esta pérdida, este resultado siempre tendrá que ser representado en el patrimonio. Ahora, yo les había mencionado bajo el marco conceptual, ¿sí? De la información financiera, en las normativas, yo les había mencionado que el contador tiene que presentar información financiera, ¿sí? Tomando en consideración los 3 elementos nada más. Si nosotros, chicos, si nosotros sumamos o denotamos si hay igualdad con estos 3 elementos, no vamos a encontrar igualdad. Vamos a encontrar que 92.250 igual a 53.000 más 39.000 no nos va a cuadrar. Pero dice que la empresa no tiene que presentar todo así. Siempre tiene que presentar por separado el estado de situación financiera y el estado de resultados. Pero si presentamos de esta manera, yo contador presento de esta manera, no me va a cuadrar, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo consigo ese cuadre, chicos, para poder presentar? Generando en primera instancia el cálculo del resultado obtenido por el ingreso y el egreso. Ese resultado, ¿en dónde les decíamos que se refleja? La utilidad o pérdida en el patrimonio. En el patrimonio, con un resultado de utilidad o pérdida. En este caso, chicos, si nosotros calculamos el ingreso menos el egreso, nos va a dar un resultado positivo, ya que es 400 el ingreso y 150 el egreso, siendo mayor el ingreso que el egreso. ¿Sí? Y me da como resultado un valor de 250. Como es un valor positivo, le sumamos. Ahora sí me cuadra. Chicos, ahora sí me cuadra este estado. Sí. ¿Sí? Mire, entonces prácticamente, ¿qué quiero decir con ello, chicos? Que los movimientos económicos no solo se dan por los 3 elementos, se dan por los 5 elementos, pero hay que aprender a distinguir, ¿sí? Porque están relacionados todos. Miren, hemos visto que están relacionados, estas 2 transacciones están relacionados todos los elementos, pero en el momento de informar o generar información financiera, hay que separar los elementos de la situación financiera y los elementos del resultado. ¿Estamos? Sí. Ya, listo, chicos. Hasta aquí me quedo. Espero que haya quedado entendido. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, creo que sí está claro, profe. Ya, esperemos que sí. Esperemos que sí esté súper claro.